Amado Padre que esté en los cielos, le damos gracias por permitirnos el privilegio de unirnos con los ángeles y rendirle este homenaje. Oh Señor, es de labios impuros, es de personas indignas, pero redimidos por la sangre de Jesucristo. Por ello, señores, que venimos aquí delante de usted para decirle: santo, santo, santo es su nombre. Y gracias por habernos amado tanto que dio a su Hijo unigénito para redimirnos de nuestros pecados. Señor, en esta hora queremos suplicarle que nuestra estadía aquí sea la mejor de todas, porque su presencia en este lugar hace que este lugar sea agradable. Así que le pedimos que, teniendo esa conciencia delante de quien estamos, nos gocemos y nos alegremos y le demos honra y gloria. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a estudiar uno de los grandes temas de la doctrina bíblica del santuario, como es la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y el derramamiento del Espíritu Santo. Este será el tema número 22 de la serie del santuario que hace varios años comencé con la iglesia de Houston. Estudiar la doctrina del santuario es muy importante, porque dice el don de profecía que es la luz que ilumina el pasado, el presente y el futuro de nosotros como pueblo. De manera que les invito a ser iluminados con lo que ocurrió en el cielo y en la tierra cuando Jesús inició su ministerio sacerdotal. Abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 17 y 18. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17 y 18. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí tenemos a María buscando retener a Jesús aquella mañana gloriosa de la resurrección. Está tan feliz de volverlo a ver que se aferra de Él. Pero el Señor le dice: ¿qué cosa? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y allí Jesús le dijo una verdad muy profunda, tocante al estado de los muertos. Porque ¿qué es lo que dice la mayoría de cristianos cuando un ser amado muere? Que ya está en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Jesús tenía 3 días de haber muerto y en el tercer día todavía estaba aquí en la tierra. No fue inmediatamente al morir a la presencia del Señor en el cielo. ¿No es esto revelador? El don de profecía lo comenta así. Jesús le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Cuando cerró los ojos al morir en la cruz, el alma de Cristo no fue inmediatamente al cielo como muchos creen. O de otra manera, ¿cómo podrían ser ciertas sus palabras? Aún no he subido a mi Padre. El Espíritu de Jesús durmió en la tumba con su cuerpo y no fue volando al cielo para existir ahí por separado y contemplar a los apesadumbrados discípulos que ungían el cuerpo del cual había volado.
todo lo que comprendía la vida y la inteligencia de Jesús permaneció con su cuerpo en el sepulcro. Y cuando salió, era un ser completo. No tuvo que llamar a su espíritu para que viniera del cielo. Tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. ¿Cuántos dicen amén? En el Espíritu de Profecía, tomo 3, página 203 a la 204, aparece este maravilloso comentario donde recalca que no tuvo que llamar a su espíritu para que viniera del cielo. Él había estado en la tumba desde el día en que murió. O sea, le había sucedido lo mismo que le sucedió a Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro después de 4 días de muerto? En la tumba. ¿De dónde lo llamó Jesús? De la tumba. Él no dijo, Lázaro, baja. No. Él lo que dijo fue, Lázaro, ven fuera. Imaginémonos si Lázaro hubiera estado en el cielo. ¿Para qué lo iba a resucitar si estaba vivo entonces? ¿Para qué lo llamaría de allá a seguir sufriendo aquí en la tierra? Todo esto refuta ese acerto espiritista de que los muertos ya están en el cielo. Los únicos muertos que están en el cielo son Moisés y los que Jesús se llevó con él cuando ascendió al cielo, que no sabemos quiénes eran. Hubo otro que está allá en el cielo, ¿verdad? 2 más que se los llevó vivos. Enoc y ¿quién más? Pero estoy hablando de los muertos que sabemos que están en el cielo. Son Moisés, que lo resucitó, y luego los que resucitaron cuando Jesús resucitó y que se lo llevó consigo como primicias al cielo. De allí todos los muertos están ¿en dónde? Están en la tumba esperando la mañana gloriosa de la resurrección. Pero, ¿por qué le dijo a María, no me toques? ¿Era porque su cuerpo estaba glorificado y no quería que lo contaminara? Claro que no. Pues en otra ocasión se apareció y sí dejó que lo tocaran. Pero si en esas ocasiones Jesús permitió que lo tocaran, ¿por qué a María no se lo permitió? ¿Por qué le dice no me toques? El don de profecía nos lo va a decir en la siguiente cita. Se los pongo acá y por favor traten de interactuar con la Biblia y las citas del Espíritu de Profecía para que entiendan el mensaje. Ahora vamos a ver por qué le dijo a María, no me toques. Dice el don de profecía en el deseo de toda la gente, página 734. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso! No se dejó tocar de María porque eso equivalía a recibir homenaje. Y él no lo quería recibir sino hasta que su sacrificio fuera aceptado por el Padre y que su Padre le asegurara que dicho sacrificio podía expiar o eliminar los pecados de los hombres. ¿Cómo se llama eso, hermanos? ¿Cómo le llamamos a eso nosotros? Amor por el pecador. No se puede llamar de otra manera. Amor por el pecador. No me toques. Todavía no he subido a mi Padre.
refuta la enseñanza errónea del estado de los muertos, de que al nomás morir están en la presencia de Dios. Refuta esto cuando dice: no he subido a mi Padre todavía. Y al mismo tiempo dice el don profético: no quería recibir el homenaje sin que antes su Padre le aceptara su sacrificio y le asegurara que con ese sacrificio limpiaría el pecado de todos aquellos que lo aceptaran como su Salvador personal. Amén, hermano. Qué maravilloso. Amor por el pecador. El don de profecía sigue describiendo este grande amor de la siguiente manera: Jesús inmediatamente ascendió al cielo y se presentó ante el trono de Dios, mostrando en sus sienes, manos y pies las marcas de la vergüenza y la crueldad. Pero ojo, se negó a recibir la corona de gloria y el manto real, y también se negó a recibir la adoración de los ángeles, como había rehusado el homenaje de María, hasta que el Padre indicó que su ofrenda había sido aceptada. En otras palabras, al nomás llegar él, los ángeles lo quieren recibir con un homenaje, y él dice: no se lo acepté a María, una por quien morí, y tampoco a ustedes, porque quiero presentarle a mi Padre el gran sacrificio que hice por la raza humana y que me lo acepté. Hasta que el Padre le indicó que su ofrenda había sido aceptada. Entonces mire lo que pasa. Lo que pasó. Además, dice, tenía un pedido que presentar acerca de sus escogidos en la tierra. Anhelaba que estuviera claramente definida la relación que desde allí en adelante tendrían sus redimidos en el cielo con su Padre. Su iglesia debía ser justificada y aceptada antes que él pudiera aceptar el homenaje celestial. ¡Qué grande amor! Antes que me rindan homenaje aquí en el cielo, quiero saber si mi iglesia será justificada con tan grande sacrificio que he hecho por ella. Quiero saber si mi iglesia puede ser aceptada antes que yo pueda recibir este homenaje. Qué maravilloso, hermanos. ¿Qué nos recuerda esto? Cuando dice de que él primero quería saber si su iglesia sería aceptada. ¿Qué nos recuerda esto? Aquella promesa sin duda de Juan 14, 1 al 3. Vamos a leerla. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, mis hermanos, qué promesa más hermosa. Los discípulos están tristes porque han oído que Él se va, que se va a separar de ellos. Así lo dice el versículo número 33 del capítulo 13, si ustedes lo ven. 13:33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Qué pueden sentir un grupo de amigos que han estado juntos por 3 años con su maestro, que han aprendido tanto de él, y que ahora les diga: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Que les diga que tiene que partir. Oh, mis hermanos, ¿qué pueden sentir? Sin duda, tristeza, preocupación. Se sienten
como que van a quedar solos. Ante eso Jesús viene y les dice: no se turben sus corazones. Sé que están preocupados. Sé que la noticia que les he dado, que donde yo voy ustedes no pueden ir, les tiene como desconsolados. Pero no se preocupen, no se turben sus corazones. Yo solo voy a preparar una morada para ustedes. Porque en la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Hay muchas. La de Bill Gates aquí en Estados Unidos es una choza comparada a la morada que Dios tiene para sus hijos. La de cualquier millonario aquí en este país, en los Estados Unidos o en el mundo. La casa, la mansión que pueda tener cualquier millonario aquí, repito, es una choza comparado a las moradas que el Señor ha ido a preparar para sus hijos. Y Él les dice: cuando esa casa esté preparada, y por ende ustedes también estén preparados, yo voy a venir, dice el Señor, y me los voy a llevar. Porque yo quiero que donde yo estoy, ¿qué cosa, hermanos? Ustedes también estén. Entonces tiene sentido la cita. Tiene sentido la cita. Su iglesia debía ser justificada y aceptada antes que Él pudiera aceptar el homenaje celestial. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, prometió a su iglesia que donde Él estuviera, allí estaría su iglesia. Y Él quiere asegurarse cuando llega al cielo que efectivamente su iglesia sea aceptada, sea justificada. Oh, qué hermoso, hermanos. Jesús nos está diciendo que antes de recibir cualquier homenaje, el Padre le asegurara que la promesa que había hecho a sus hijos, a su iglesia, se cumpliría. No sé, hermano, hermana, si usted se siente aquí en la tierra turbado, es decir, preocupado, se siente como angustiado, triste, se siente como que nadie lo quiere. No sé si usted tiene sentimientos así como de baja estima. Bueno, yo quisiera animarle para que se acuerde de que Jesús le ama y que Él ha ido al cielo a preparar un lugar para usted y que Él quiere que donde Él está, usted también esté con Él. Oh, mis hermanos, vea cómo sigue diciendo el don de profecía. Ahí abajo dice, está subrayado: declaró que su voluntad era que donde Él estuviera, ¿qué cosa? Ahí estuviera su iglesia. Si Él había de recibir gloria, su pueblo debía compartirla. Los que sufren con Él en la tierra, finalmente deben reinar con Él en su reino. Cristo suplicó en forma sumamente explícita por su iglesia, identificando sus intereses con los de ella y abogando con amor y constancia más poderosos que la muerte por los derechos y títulos de ella ganados por Él. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios al pedido de Jesús? La respuesta de Dios a este pedido se manifiesta en la proclamación: adórenle todos los ángeles de Dios. Cada comandante angelical obedece la orden real. Y el digno es el Cordero que fue muerto y que vive otra vez como vencedor triunfante. Retumba y vuelve a resonar en todo el cielo. La innumerable hueste de ángeles se postra ante el Redentor. El pedido de Cristo es concedido. La iglesia es justificada mediante Él, su representante y cabeza. Damos gloria a Dios. Esto es algo hermoso. Hemos sido aceptados por el Padre gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hemos sido aceptados por el Padre gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Hemos sido justificados por su gracia ante el Padre. Sigue diciendo, aquí el Padre
ratifica el contrato hecho con su Hijo, de que en Él serán reconciliados los arrepentidos y obedientes, que alcanzarán el favor divino por los méritos de Cristo. Cristo garantiza que hará más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Todo poder en el cielo y en la tierra es dado ahora al príncipe de la vida. Sin embargo, ni por un momento olvida a sus pobres discípulos en un mundo pecaminoso, sino que se prepara para volver a ellos y poderles impartir su poder y gloria. De este modo, el Redentor de la humanidad relaciona la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito mediante el sacrificio de sí mismo. En otras palabras, hermanos y hermanas, lo que Cristo fue a hacer al cielo fue a cumplir con el símbolo de lo que ocurrió en la inauguración del santuario terrenal. Cuando en esa inauguración las Escrituras dicen que se consagró al que sería el sacerdote para interceder por el pueblo. Y se ofrecieron en esa ocasión sacrificios por el sacerdote y por el pueblo. Solo que en el caso de Jesús, fue a inaugurar su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, ofreciendo su propio sacrificio, no por él, sino por aquellos que de toda la raza humana le acepten. Pero después de esa visita breve e inicial con su Padre, ya hemos leído en el don de profecía que Jesús volvió a la tierra. Volvió a la tierra para confirmar la fe de los suyos. Hermanos y hermanas, aunque fue reconocido y adorado por los ángeles, hubo algo allí que no se completó. Y fue la coronación de él como sacerdote y rey. Fue reconocido y adorado por los ángeles, pero en la ceremonia faltó la coronación de gloria para con él. Es más, nosotros vemos que no se lo presenta habiéndose sentado con su Padre sobre su trono a la diestra de la majestad del cielo, sino que se lo presenta, por lo que hemos leído en el don profético, regresando a sus discípulos a la tierra. Y ahora sí, aceptando que lo adoren, aceptando que le rindan homenaje, porque ya su Padre le ha aceptado su sacrificio en el cielo. Y vamos a comprobarlo. Mateo 28, 1 al 10. Mateo 28, 1 al 10 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a la Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos,
He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso relato, hermanos. Las mujeres no solo acompañaron al Señor hasta el sepulcro aquel viernes, sino que deseaban también hacerle compañía aquel domingo en la mañana. ¿Cuándo dice que ellas vinieron al sepulcro? ¿Cuándo dice que vinieron? Pasando el sábado al amanecer del primer día de la semana. Es decir, alrededor de las 5 de la mañana del día domingo. Jesús fue sepultado el sexto día de la semana, o sea, viernes. Descansó el sábado y resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Aún en su muerte Jesús nos enseñó que el sábado se debe descansar. En el sexto día acabó Cristo su obra y dijo: consumado es. En el séptimo día descansó. Y luego el primer día de la semana, como si comenzara un mundo nuevo, emprende una obra nueva. Pero es de destacar el gran poder de Dios que se manifestó ese día por medio de ese gran terremoto que tomó lugar cuando el ángel Gabriel bajó para despertar a Jesús. Hemos leído en el relato que hasta los guardias, dice, temblaron de miedo y cayeron como muertos. Y mientras ellos temblaban de miedo, a las mujeres se les dijo: ustedes no tengan miedo, no tengan miedo. Y así, hermanos, vemos que la resurrección de Cristo, que fue gozo para sus amigos, vino a ser terror y confusión para sus enemigos. Pero la comisión que se les da a las mujeres es más que preciosa, pues se les dice en el versículo 7 que vayan pronto a dar la buena nueva que Cristo ha resucitado. Y la frase vayan pronto nos dice que cuando se trata de llevar el mensaje de esperanza, no nos debemos dilatar. Cuando se trata de llevar el mensaje de esperanza, eso hay que darlo con prontitud, tal como Pablo lo hacía. ¿Y cómo respondieron ellas según el versículo 8? Dice que fueron, ¿qué cosa? Corriendo a dar las buenas nuevas. No malgastaron el tiempo, ni fueron negligentes en cumplir la tarea. Fueron, hermanos, corriendo. Y el Señor las recompensó antes de dar las buenas nuevas, porque se les apareció en el camino y les dijo: salve. Salve es una expresión de regocijo. Salve es una expresión de decir: hola, ¿cómo están? Oh, hermanos y hermanas, Jesús ahora se dejó tocar, pues estas dice que le rindieron homenaje, abrazándole a sus pies y adorándolo. ¿Por qué se dejó tocar? Porque ya había ido allá con el Padre y había ofrecido su sacrificio como todo un sumo sacerdote. Había llegado para inaugurar el santuario celestial donde comenzaría ahora su nuevo ministerio. Y había recibido ahora sí la aceptación del Padre, el homenaje de los ángeles, y ahora sí acepta el homenaje de los suyos, como estas mujeres lo están haciendo. Y les reitera la comisión que deben llevar las buenas nuevas. Pero mientras tanto, una gran mentira se va a fraguar por parte de los enemigos de Cristo. Pues vean ustedes los versículos 11 al 15
de aquí mismo de Mateo 28. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y les pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, estos sacerdotes amaban el dinero. Amaban el dinero como la mayoría de la gente y no se desprendían de él. Sin embargo, con tal de llevar adelante sus perversos objetivos, nosotros vemos que fueron generosos esta vez. Dieron una gran suma de dinero para extender lo que ellos mismos sabían que era una gran mentira. Oh, hermanos, mientras estos dieron una gran suma de dinero para que se propagara la mentira, qué triste es que a veces en la iglesia haya tanto cristiano que de mala gana da el poco dinero que da para que se propague la verdad. Deberíamos nosotros, al ver cómo Satanás activa a sus agentes y dan mucho dinero para propagar la mentira, deberíamos nosotros ser generosos para que la verdad se propague. Oh, hermanos, no dejemos que la verdad se deje de predicar por falta de recursos. No dejemos que la verdad se deje de predicar por falta de fondos. Cuando vemos que otros financian la mentira y se propaga, pues dice que todavía hasta ahora la mentira se la han creído muchos judíos. Pusieron en boca de los soldados la mentira. Bueno, estábamos dormidos, los discípulos vinieron en la noche y se lo robaron. Qué perversa mentira y qué ridícula. ¿Cómo es posible que si dormían pudieran saber que llegaron sus discípulos y se lo robaron? Si un dormido no sabe lo que pasa cuando está dormido. Pero ellos estaban dispuestos a propagar la mentira. La creyeron. Ellos, como los sacerdotes, se la propusieron y la propagaron, y por eso dice que este dicho se divulgó entre los judíos extensamente hasta hoy. Hermanos, la farsa consiguió su propósito. Así que los judíos, cuando se les apremiaba con el argumento de la resurrección de Cristo, tenían a punto la respuesta. Vinieron los discípulos y se lo robaron mientras los soldados dormían. ¿Y cómo supieron que eran los discípulos? Así es la mentira. Una vez surge, hermanos, hay gente que se la cree y se propaga. Inclusive se da mucho dinero para que se siga divulgando. Las iglesias que propagan la mentira de que el día de reposo es el domingo son iglesias ricas. Sus ministros están llenos de dinero. Algunos se dan el lujo de tener aviones, otros grandes mansiones, carros de último modelo. Y la gente paga porque les mientan. Y los discípulos les mienten y les dicen: el domingo es el día del Señor. Y las iglesias se llenan de dinero, las tesorerías. Mientras que cuando se predica la verdad, pocos son generosos en financiar la verdad. Pero no debería en este caso, hermanos, que esa culpa caiga sobre nosotros. Deberíamos buscar que cuando se trate de nosotros, generosamente aportemos para propagar la verdad presente. Pero volviendo a las apariciones de Jesús, donde ahora sí se está dejando tocar, vean lo que dice en Lucas 24.
Lucas 24, 36 al 43. Lucas 24, 36 al 43. Y la escritura dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y así, hermanos, nosotros vemos a Jesús mostrando que él era un cuerpo real y no un espíritu. Llama la atención cómo Jesús llegó allí a donde estaban reunidos los discípulos. Llegó diciéndoles: paz a vosotros. Y con esto les daba a entender que su visita era de afecto, de amistad y de consuelo. Hermanos y hermanas, ellos no le habían dado mucho crédito a las mujeres que les decían: ha resucitado, lo hemos visto. De manera que se viene a presentar personalmente. Él había prometido que después de su resurrección le verían en Galilea. Pero estaba tan deseoso de verles que se adelantó al encuentro y vino a verlos aquí en Jerusalén. Y con su saludo inicial, paz a vosotros, les dio a entender que no venía para reprocharlos, especialmente a Pedro, que lo había negado repetidamente, ni a todos los demás que vergonzosamente en el huerto huyeron y lo dejaron solo. No viene para reprocharlos, sino que con toda mansedumbre y amabilidad les dice: paz a vosotros, como diciéndoles: les doy la paz del perdón. Oh, pero qué susto el que se llevaron, porque estaban encerrados, las puertas estaban trancadas por temor a los judíos. ¿Y cómo es que se aparece si las puertas están trancadas? Lo único que se les ocurre pensar es que es un espíritu fuera del cuerpo el que está allí. Y Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están turbados? Porque entré cuando la puerta la tienen bien trancada. ¿Por eso creen que soy un espíritu? Miren mis manos y mis pies. Toquen, palpen, miren. Un espíritu no tiene carne ni huesos como yo lo tengo. Oh, hermanos, Jesús procedió a demostrarles que sus temores no tenían fundamento y que la idea de que él era un espíritu era un error. Les mostró las manos, les mostró los pies, les mostró las cicatrices de su reciente crucifixión. Y los espíritus no tenían cicatrices de heridas que les hayan causado en la tierra. Por eso les invita a que lo toquen, a sentir la carne de él, a sentir que él es un cuerpo material. Mientras que los espíritus no tienen sustancia material, no tienen ni carne ni huesos. Pero me llama la atención las palabras que dice que ellos, llenos de gozo, no lo creían y estaban maravillados. Es decir, es demasiado bueno esto para ser verdad. Está tan maravilloso que temían que no pudiera ser verdad. Estaban felices, pero al mismo tiempo temerosos,
como alguien que de repente ha logrado lo que más ha deseado. Y Jesús todavía, para confirmarles, les dice: ¿tienen algo de comer? Y entonces, ¿qué le dieron? Parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. No falta quien dice: mire, ¿se da cuenta? Jesús comió carne, Jesús comió pescado. Y mire qué asado el que se comió ese día, qué tan delicioso ha de haber estado. No falta quien diga esto para justificar ahora el comer pescado. Pero le aseguro que los peces de los días de Cristo no estaban contaminados como los de hoy. No estaban llenos de aluminio como están ahora. La carne de los pescados de hoy dan ácido úrico en el cuerpo, mientras que los pescados de los días de Jesús no eran así. Pero Jesús come para dar a entender que Él es un hombre de carne y hueso, y que los espíritus no comen pescado, ni mucho menos miel. En todas estas demostraciones, el Señor lo que está haciendo es procurar mostrar que los discípulos tienen ante Él un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo de espíritu, alma y cuerpo, como decimos. Él está realmente ante ellos, literalmente, no en espíritu. Él está allí como una gloriosa realidad para ellos. Pero Jesús les dice: ¿por qué ustedes están turbados? ¿Por qué están turbados? ¿Por qué están pensando que soy un espíritu? Eso nos enseña, hermanos, que Jesús conoce todos nuestros pensamientos. Jesús sabe todo lo que pensamos. Jesús conoce todo el interior de nosotros. Él sabe todo lo que pensamos, y cuando estamos afligidos, cuando estamos aturbados, cuando estamos con miedo, Él lo sabe. ¿Es consolador esto para nosotros? Claro que sí. Pero Jesús, como regañó a los discípulos por tener pensamientos turbadores, también a nosotros nos dice que no permitamos en nuestra mente ese tipo de pensamientos perturbadores, porque, hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor está a nuestro lado. El Señor está siempre listo para fortalecer nuestra fe. Él vino allí a presentarse ante los discípulos para fortalecerles la fe, que prácticamente estaba débil, y los invitó a que lo tocaran. Los invitó a que lo tocaran para fortalecer su fe. Y una semana más tarde se le volvió a permitir a Tomás, pues este no había estado presente en la reunión anterior. Vea cómo la Biblia describe Juan 20, versículo 24 al 39, ese momento. Juan 20, 24 al 39. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Aquí tenemos, hermanos, nuevamente a los discípulos encerrados. Nuevamente encerrados por miedo a los judíos. Otro domingo, 8 días después, se aparece con el mismo mensaje de paz y esperanza. Pero hay uno entre los 11 que su fe la tiene derrumbada. No cree en la resurrección del Señor a menos que lo vea y meta su dedo en el lugar de los clavos y su mano en su costado. Pues bueno, eso es lo que quiere, eso le va a dar el Señor. Pero al mismo tiempo lo amonesta a que no sea incrédulo, sino creyente. Hermanos y hermanas, esta es una reprensión para Tomás por su incredulidad, porque el Señor va a tener que darle palabra por palabra todo lo que ha demandado. Todas las condiciones que Él ha puesto para creer, el Señor se las está dando. Hermanos y hermanas, Jesús había oído todo lo que Tomás había dicho. Eso nos dice que no hay ni una sola palabra que Jesús no la oiga. Jesús escucha todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que hay en nuestra mente. Jesús lo sabe. No hay nada de nosotros que el Señor no conozca. Jesús sabía lo que Tomás había dicho. Y en su benignidad condesciende tanto a darle a Tomás todo lo que demandaba. El Señor tuvo que soportar a Tomás y prácticamente hizo todo lo que Tomás quería para poder convencerle. Hermanos, Jesús se acomodó al capricho de Tomás. Prácticamente no lo abandonó en su falta de fe. Consintió en que hurgara sus heridas, consintió en que metiera la mano en su costado, con tal de que su fe se fortaleciera. Porque aunque era necio y aunque era incrédulo, el Señor tenía misericordia de él y no lo abandonó en su fe. Así también nosotros, hermanos, cada vez que celebramos la cena del Señor, el Señor lo hace. Que eso sea así, de que lo hagamos para fortalecer nuestra fe. Cada vez que celebramos la cena del Señor, somos como Tomás, que metemos el dedo en la llaga, metemos la mano en su costado y comprobamos que Cristo murió por nosotros. Y nuestra fe se fortalece. Nuestra fe, hermanos, vuelve a crecer. Así entonces, el Señor condesciende con nosotros y nos ayuda para bendecirnos. Pero la exhortación que le da, no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos y hermanas, esta es una invitación para Él y para todos nosotros. El Señor quiere que tengamos fe. El Señor quiere que creamos en Él. El Señor quiere que no esperemos evidencias más de las que ya nos ha dado para seguir creyendo en Él. El Señor quiere que tengamos fe, porque si no tenemos fe, entonces no tenemos gozo, no tenemos gracia, no tenemos tampoco ánimo. El Señor, hermanos, dice, no sean incrédulos, sino creyentes. Hermanos, la fe. La fe es algo que nunca debemos perder. La fe es algo que debemos mantener con nosotros siempre. Mire que Tomás no es que era inconverso, sino que la fe no le alcanzaba. No era suficiente para creer el informe de que Cristo había resucitado. Por eso el Señor le dice, Tomás, porque ahora has visto, ¿crees? Sí, porque le ha dicho, Señor mío y Dios mío. En otras palabras, me avergüenzo de haber estado actuando de esta manera. Confieso que tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Hermano, Señor mío y Dios mío,
fueron las palabras de Tomás. Y allí la fe de él salió vencedora en medio de aquel conflicto entre creer y no creer. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Bueno, le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, Cristo aceptó a Tomás como creyente. Es verdad que estaba débil en su fe, pero no lo abandonó. Le dio una evidencia más para fortalecer la fe y lo recibe ahora cuando Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Tan pronto lo reconoció como tal, Cristo lo recibe. Cristo le estimula a que sea un verdadero creyente. Así nosotros, mis hermanos, debemos creer siempre en el Señor. No se nos olvide que la fe se activa y se fortalece más que por ver, por oír. Oiga esto. La fe se activa y se fortalece más que por ver, por oír. Por eso dice la palabra de Dios que por el oír viene la fe. Pero todas estas apariciones, mis hermanos, todas estas apariciones donde ahora Jesús sí se deja tocar, están ocurriendo después que Él había ascendido al santuario celestial brevemente para ofrecer su sacrificio. Y digo brevemente porque 40 días después va a subir de nuevo. Y ahora sí, para realizar su ministerio sacerdotal hasta que la gracia se acabe. Pero antes de eso, no deja huérfanos a sus discípulos. Pues vean lo que les deja. Juan 20, versículos 20 al 23. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué sucedió? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, ahora vean Hechos 1, 4 al 8. Hechos 1, 4 al 8, porque quiero que pongan atención entre el relato que acabamos de leer y este que vamos a leer. Hechos 1, 4 al 8. Y estando Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que pongan atención a lo que dice este relato y el anterior. Porque si ustedes se fijan en el anterior, Él les da el Espíritu Santo antes de ascender al cielo. Dice que sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué sopla? Porque el Espíritu Santo es comparado con un viento que sopla donde quiere y no sabes su sonido, oye su sonido como el viento, pero no sabes para dónde va ni de dónde viene. El Señor, como un símbolo del Espíritu Santo, sopla el viento y le dice: recíbanlos. Pero aquí en Hechos 1, del 4 en adelante, nosotros vemos que el Señor le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén,
que esperen en Jerusalén la promesa de recibir el Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés. ¿Cómo es que en Juan sopla y les dice reciban el Espíritu, y en Hechos les dice quédense aquí, esperen en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Espíritu Santo que va a venir en el Pentecostés? ¿Cómo entender que allá se los da y aquí les dice esperen para recibirlo? Esa es la bendición que tenemos cuando estudiamos la Biblia con el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía nos dice algo que nos va a ayudar a entender por qué aquí lo da, pero aquí dice esperen. Dice esta cita maravillosa del espíritu de profecía, tomo 3, página 243 a la 244. El acto de Cristo de soplar el Espíritu Santo sobre sus discípulos y de impartirles su paz fue como unas pocas gotas antes de la abundante lluvia que debía ser dada en el día de Pentecostés. En otras palabras, en el soplido fueron unas cuantas gotas, y efectivamente es posible que uno cuando sopla hasta sale saliva cuando uno sopla, y puede ser algo poco. Hay una gran diferencia recibir el Espíritu Santo con un soplo a recibirlo en la abundante lluvia como fue derramada en el Pentecostés. Así que esperen aquí, porque lo que les di en el soplo es algo preliminar y son apenas unas pocas gotas. Esperen aquí a que venga la lluvia abundante. Fueron nombrados ahora, dice, como los testigos del Salvador. Debían testificar lo que habían visto y oído de su resurrección. Debían repetir las bondadosas palabras que procedían de sus labios. Hermanos y hermanas, ¿cuándo dice que debía ser dada la abundante lluvia? En el día de Pentecostés, es decir, 10 días después de ascender al cielo. Esto nos muestra que la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial estuvo acompañada de 2 comparecencias. La primera tuvo lugar entre las pocas horas que transcurrieron desde su aparición a María hasta su aparición a las demás mujeres. Y la segunda, como ya dije, 40 días después, para ser entronizado como sacerdote y rey. Ahora sí, en definitiva, los ángeles, hermanos y hermanas, lo reconocen como tal, lo adoran como sacerdote y rey. Ahora todo el universo le rinde honor y gloria y es coronado. Libro de Hebreos capítulo 1 ahora, para entender mejor. Libro de Hebreos capítulo 1. Versículo número 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 13. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Y el capítulo 2, verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así las Escrituras nos dicen que en la segunda comparecencia el Señor es coronado, es adorado por los ángeles, es prácticamente reconocido. Y ese reconocimiento fue confirmado aquí en la tierra mediante el derramamiento del Espíritu Santo. Porque mientras el Señor
está siendo coronado en el cielo y está prácticamente inaugurando su ministerio sacerdotal. Mientras eso está ocurriendo allí, aquí en la tierra, el Espíritu Santo está siendo derramado sobre su iglesia. Mire cómo lo dice el don de profecía. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. ¿Qué le parece? El ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo comenzó con su segunda comparecencia, con un acto impresionante de homenaje rendido por los ángeles y coronado y entronizado por las huestes celestiales. Sigue diciendo, después de la ascensión de Cristo, su entronización en el reino de la mediación fue señalada por el descenso del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés fue dado el Espíritu. Los testigos de Cristo proclamaron el poder del Salvador resucitado. La luz del cielo penetró las mentes entenebrecidas de aquellos que habían sido engañados por los enemigos de Cristo. Ellos lo vieron ahora exaltado a la posición de príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Lo vieron circundado de la gloria del cielo, con infinitos tesoros en sus manos para conceder a todos los que se volvieran de su rebelión. Cristo fue elevado y glorificado por el poder del Espíritu Santo que descansó sobre los hombres. Por la fe estos creyentes vieron a Cristo como aquel que había soportado la humillación, el sufrimiento y la muerte a fin de que ellos no pereciesen, sino que tuvieran vida eterna. La revelación que el Espíritu hizo de Cristo les impartió la comprensión de su poder y majestad y elevaron a él sus manos por la fe diciendo, creo. Hermanos y hermanas, dos eventos trascendentales ocurrieron a finales del mes de abril del año 31 de nuestra era. Cristo entronizado en los cielos para iniciar su ministerio sacerdotal y su iglesia siendo bendecida con el derramamiento del Espíritu Santo. Ambos eventos trascendentales que son prácticamente parte de la doctrina bíblica del santuario. Cuando ese Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, ellos contemplaron a Cristo, lo contemplaron entronizado y ahora dijeron, creo. Entonces dice, las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas hasta los últimos confines del mundo habitado. La iglesia contempló cómo los conversos fluían hacia ella de todas direcciones. Los creyentes se convertían de nuevo. Los pecadores se unían con los cristianos para buscar la perla de gran precio. La profecía se había cumplido. En forma de lluvia temprana, la profecía se había cumplido. En forma de evangelio en miniatura en el santuario terrenal, cuando el sacerdote comenzó su ministerio y fue esa inauguración tan impresionante, ahora se cumple en el cielo. La profecía del santuario se ha cumplido. Sigue diciendo el don de profecía. La iglesia fue bautizada con el poder del Espíritu. Los discípulos fueron capacitados para ir a proclamar a Cristo. Primero en Jerusalén, donde la obra vergonzosa de deshonrar al legítimo rey había sido hecha, y luego a las partes más lejanas de la tierra. Se dio evidencia de la entronización de Cristo en su reino de mediación.
El don del Espíritu Santo fue el más grande don que Dios podía otorgar al hombre finito. Esto, dice, es libre para todos, y en este don no podría haber cómputo. Es decir, el don del Espíritu Santo, Cristo lo da sin medida. No puede haber cómputo. No es una porción del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo completo que otorga el Señor. Y esto, dice, es libre para todos. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo que fue derramado sobre los discípulos también puede ser derramado para ti, hermano, hermana. Puede el Espíritu Santo también tomar control de tu vida. Dice que esa capacitación especial marcó la entronización del Hijo unigénito de Dios en su reino de mediación. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo vino con toda esa bendición descrita? Vamos al libro de Hechos otra vez, capítulo 1, verso 14. ¿Cuándo, hermanos? Hechos 1, 14. Dice la Escritura: dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo estaban ellos perseverando? Unánimes. Unánimes estaban ellos, hermanos. Así lo dice el verso 14. Y orando. Pero capítulo 2 ahora, versículo 1 al 4. Capítulo 2 de Hechos, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos y hermanas, ¿cuándo fue que el Espíritu Santo vino a los discípulos? Cuando ellos estaban pidiéndolo en oración y cuando la unidad había tomado lugar entre ellos. Cuando cesaron aquellas disputas entre ellos por saber quién sería el mayor y manifestaron más bien esa unidad que jamás habían tenido, entonces, hermanos, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. El don de profecía tiene unas palabras que yo creo que vale la pena que nosotros las leamos, porque aquí está el mensaje para tu vida, hermano, y para mi vida. Dice así: en obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. Pero note, no aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones y con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande
si tan solo pudieran ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos. De cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuera posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar las palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaba procurando enseñarles. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Y así, hermanos, la iglesia, henchida del poder del Espíritu, estaba preparada para llevar adelante la misión. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, vino a ellos, cuando toda disputa, cuando todo prejuicio, cuando todo resentimiento, cuando toda sospecha que sentían el uno para el otro fue quitada de sus vidas. Cuando confesaron su pecado, cuando admitieron que ellos no habían sido buenos hijos de Él y pidieron perdón y reclamaron la promesa les fue cumplida. Hermanos y hermanas, la iglesia, después de su bautismo del Espíritu, mire cómo siguió. Hechos 2, versículo 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo era la iglesia cuando estaba llena del Espíritu Santo? Una iglesia unida, una iglesia que compartía, una iglesia que le era un placer servirle a su hermano, una iglesia que dice que compartían juntos el pan. Oh, mis hermanos, cuando de repente nos agarra eso de, ya me cansé de estar trayendo comida en la iglesia que solo a mí me piden, lo único que demuestra es lo vacía que está esa persona del Espíritu Santo. Eso es lo único que demuestra, lo vacía que está del Espíritu Santo. Porque si entendiera lo que una persona llena del Espíritu Santo es, un repollito, una lechuguita, una ensaladita o lo que te pidan, lo traerías con gozo para compartirlo con tus hermanos. La iglesia compartía el pan cuando era guiada por el Espíritu Santo. La iglesia era unida, no había prejuicio, no había rechazo. Todos eran de un corazón y de un alma. Oh, hermanos,
El don de profecía dice que Dios llama a su pueblo a unirse para que la armonía entre aquellos que lo aman y guardan su ley pueda convencer al mundo que Él envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Cuando nosotros como iglesia estemos unidos y el Espíritu Santo lo tengamos, la iglesia podrá hacer la obra y la gente entenderá que es verdad que Cristo salva y transforma a los pecadores. Dice que el Señor no cerró el depósito del cielo después de derramar su Espíritu sobre los primeros discípulos. Nosotros también podemos recibir de la plenitud de su bendición. El cielo está lleno con los tesoros de la gracia divina, y los que se acercan a Dios con fe pueden pedir todo lo que Él ha prometido. Si no tenemos su poder, se debe a nuestro letargo espiritual, a nuestra indiferencia y nuestra indolencia. Salgamos de este formalismo e inmovilidad. Hermanos y hermanas, ¿cómo está nuestra vida? ¿Está llena del Espíritu Santo? ¿Usted siente que el Espíritu Santo está con usted? ¿Usted siente que el Espíritu Santo le guía? ¿Usted siente que todo lo que hace es el resultado del Espíritu Santo moviéndolo a hacerlo? ¿Cómo está usted? Hay veces, hermanos, que da tristeza, pero la actitud que mostramos algunas veces es una actitud de una persona vacía del Espíritu. No hay voluntad de hacer la obra misionera. No hay voluntad de querer gastarse por la obra. Siempre está aquello de ver donde menos me esfuerce, donde menos riesgo yo tenga, donde menos recursos yo pueda invertir. Hermanos, estoy siendo explícito porque quisiera que al igual que yo, ustedes sientan la necesidad del Espíritu Santo en su vida. Hermanos y hermanas, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mire usted, dice que el Señor no ha cerrado el depósito del cielo después de derramar su Espíritu. No ha cerrado el depósito, hermanos. Y nosotros podemos recibir también de la plenitud de su bendición. Solamente, hermanos, solamente reconozcamos nuestro letargo espiritual. Reconozcamos nuestra indiferencia y nuestra indolencia. Pidámosle perdón al Señor y digámosle que nos envíe su Santo Espíritu. Hermanos y hermanas, y así, mientras Cristo, nuestro Señor, mientras Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros en el cielo, aquí en la tierra, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Tenemos dos abogados, uno en el cielo y otro en la tierra. Cristo nuestro Señor intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo intercediendo también por nosotros. Así lo dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Romanos 8, verso 26 al 27. Y luego vamos a ir a Juan 14 y vamos a ir cerrando. Romanos 8, versículo 26 al 27. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Por qué el Espíritu Santo es llamado aquí intercesor? ¿Por qué el Espíritu Santo es presentado aquí como un abogado, como un paráclitos o paráclito, si lo quieren llamar así? ¿Por qué es presentado así? Porque el Señor Jesús dijo que no quedaríamos solos aquí en la tierra, que nos dejaría otro consolador, es decir, otro abogado como Él, que nos dejaría otro intercesor como Él. Y mire qué cosa, que como usted no sabe ni cómo orar, el Espíritu Santo viene y agarra esas palabras que usted está diciendo y las traduce y las presenta de tal manera que al Padre le agraden. Una de las cosas que yo le digo a mi Señor
es que por favor me enseñe a orar. Ustedes no saben lo que pasa conmigo antes de venir a este púlpito, pero los que predican aquí, como el hermano Denis, Ángelo y Joselito, ellos sabrán que antes de venir a este púlpito, uno gime porque el Espíritu de Dios se manifieste. Uno gime porque el Espíritu Santo lo use. Y yo le digo a mi Señor, desde el momento en que me arrodille y haga la primera oración, te pido que me enseñes a orar. Yo le digo a mi Señor que no ore para que a la gente le guste cómo te hablo, que no ore para que a la gente le agrade lo que digo, que ore porque el Espíritu Santo me da las palabras para decírtelas. Hermanos, el Espíritu Santo te ayuda hasta para eso, para que tus oraciones puedan ser elevadas al Padre en el tono y en la manera correcta como debe ser. Por eso somos bendecidos con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Jesús dijo en Juan 14, 15 al 17, lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, hermanos. Así nosotros tenemos dos abogados, dos intercesores. Uno que ministra por nosotros en el santuario celestial y otro que en la tierra nos ayuda a pedir como conviene. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo claramente dice Jesús que le será dado a los que le aman y guarden sus mandamientos. De manera que en esta mañana o a mediodía ya, le pregunto, si usted guarda los mandamientos, si usted ama a Jesús y guarda los mandamientos, ¿usted cree que el Espíritu Santo, el Señor, se lo puede dar? Yo no sé cómo se siente en su vida espiritual usted. Si se siente que está languideciendo, si se siente que está muy frío, si se siente que está muy seco, si se siente muy alejado de Dios, si siente usted que está viviendo aquí en la tierra como una persona sola, abandonada, sin consuelo, quiero decirle que usted necesita como nunca orar porque el Espíritu Santo venga a su vida. Yo necesito del Espíritu Santo. Y yo quisiera en esta mañana o tarde ya invitar a todos aquellos que quieran pedirle al Señor que envíe su Santo Espíritu sobre ustedes. Yo quisiera pedirles que vengan aquí adelante para que se lo pidamos de rodillas al Señor. ¿Hay alguien que quiera venir? ¿Hay alguien que quiera venir a decirle al Señor: derrama tu Espíritu Santo sobre mí? No quiero seguir más vacío. No quiero seguir más así como estoy, tibio, frío. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí. Oh, hermanos y hermanas, necesitamos un reavivamiento. Solo el Espíritu Santo lo puede dar. Necesitamos nacer de nuevo. Solo el Espíritu Santo lo puede producir. Necesitamos rendirnos y clamar porque nuestro intercesor en el cielo y el de la tierra sean los que nos guíen en la vida. Vamos a orar y a pedírselo de rodillas. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, como el siervo que clama por las aguas, como el siervo que en el desierto anda sediento del Espíritu. Así estamos ahora suplicándote: envía tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros. Sabemos que no somos dignos de la unción de tu Espíritu. Sabemos que no tenemos mérito alguno, pero por los méritos de Jesucristo te rogamos, envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que venga tu Espíritu para que nos transforme en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de actuar. Que venga tu Espíritu para darnos el consuelo, para darnos la fortaleza y el ánimo, y aún para que nos enseñe a orar. Oh Dios Todopoderoso, gracias por los dos abogados que has provisto, a Jesucristo nuestro Señor
y a tu Santo Espíritu. Te pedimos que mientras tú allá en los cielos, oh Jesús, intercedes por nosotros, aquí en la tierra, tu Espíritu siga intercediendo por nosotros. Te pedimos que tu Espíritu nos lleve de victoria en victoria, que tu Espíritu nos reavive, de manera, Señor, que andemos llenos de gozo, llenos del Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el último himno hermoso acerca del Espíritu Santo. Himno 187. Puesto de pie. Himno 187. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón. Llévame de tu presencia, volvame de bendición. Volvame, volvame, ven ahora y volvame, volvame. Presencia, vengo, ven y colmame. Santo Espíritu, no puedes más que como no lo sé, más y luz de gozo y el que puro Dios te. Volvame, volvame. Volvame de tu presencia, vengo, ven y volvame. Soy la que sanó más precoz a mis pies, para que el amor eterno, fuerte y puro es. Volvame, volvame, ven ahora y volvame de tu presencia, vengo, ven y volvame. Lávame, bendice y salva, tu alma, espíritu, ya me salvas. Mostreas de bondad me colmas. Volvame, volvame, ven ahora y volvame de tu presencia, vengo, ven y colmame. Amén. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les colme, hermanos? Amén. Volvámoselo a pedir al Señor de rodillas. Oh Dios Todopoderoso, hemos cantado que nos llenes de tu Espíritu, pero te lo volvemos a suplicar con nuestra voz, que nos llenes de tu Espíritu. Señor, sabemos que todo va a cambiar en nuestra vida cuando eso suceda. Sabemos, Señor, que seremos cristianos como aquellos primeros cristianos que fueron llenos del Espíritu Santo. Señor, concédenos el privilegio de que a manera de lluvia temprana, ese Espíritu se derrame sobre nosotros, para que cuando en forma de lluvia tardía se derrame, estemos preparados para recibir esa doble lluvia. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos otra vez, llénanos de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.